Empezamos a grabar. Bueno, chicos, vieron que en la mañana les dejé en el aula de máquinas y elementos de transporte la, el primer práctico, ¿cierto? El repaso de hidráulica. Sí, sí, el de repaso de hidráulica. ¿Vieron parte de ejercicios con hidráulica o únicamente vieron teoría? Teoría más que nada. Bueno, bien, ejercicios también. Vieron hasta la parte de hidrostática, la parte de la densidad, de volumen, la presión, flotación, condiciones de flotabilidad, del empuje del líquido, ¿no? Caudal, velocidad, teorema Bernoulli. Bueno, vamos a hacer un poco de repaso, vamos a repasar. eh, a medida que yo vaya necesitando contenidos de hidráulica, los vamos a repasar. No vamos a ver hidráulica completo. Vamos a ir repasando y vamos a ir viendo nuevos contenidos si es necesario. ¿Queda claro? Bien. Bueno, entonces va a ser entonces bastante llevadera la clase. Voy a compartir en pantalla el, el PDF. ¿Sí? Y justamente acá tenemos una introducción de por qué es que es necesaria esta parte y por qué nos interesa a nosotros dentro de la especialidad mecánica. Sí, hidrodinámica es lo último y es en donde se empieza a poner muy complicada la parte de hidráulica. La parte de hidrodinámica es compleja, se puede llegar a complicar bastante y vamos a ver nosotros el por qué, justamente. Gracias por avisarme, Bastides. Continúo. El tema de la introducción, como ya les dije, nombre es máquinas y elementos de transporte. Las bombas y los circuitos hidráulicos son un elemento de transporte de líquidos, y a nosotros nos facilita mucho el tema de andar haciendo transporte mediante cañerías, porque si no tenés que andar pagando un camión, que el camión tenga el envase adecuado, esté bajo normas de seguridad, esté con licencia, el personal tiene que estar con licencia, tiene que tener un sueldo el personal, tiene que tener un cierto monto económico el, el camión que lo va a transportar para mantenimiento o para ponerlo en regla, y después el gasto de combustible para el transporte de líquidos. Justamente de esta manera, cuando tenemos zonas cercanas eh, o medianamente cercanas a unos cuantos kilómetros de distancia, se puede hacer una inversión en un canal de transporte hidráulico y de esta manera poder transportar líquidos, como tenemos en el caso acá de que se hace el, el embalse de los barriales, que tiene lepas para traer agua potable a nuestra ciudad y a Cutralcó, Plaza Huínculo. Justamente también hace lo mismo destilería cuando quiere hacer un transporte de líquidos desde a veces baterías a la destilería, y que después de la destilería sí salga el camión cargado a otras provincias. Pero si como tenemos una zona que es muy céntrica, en la que convergen muchas baterías alrededor. ¿Saben lo que es una batería de petróleo? Antes de seguir hablando. No, No, profe. profe. Bien. La batería de petróleo, o se le llama así, porque es la que va almacenando todo el crudo que sale de los pozos de petróleo. Luego de que el equipo de perforación crea el agujero, lo acondiciona, lo cementa, le pone las cañerías, los casing, los tubing para hacerle el punto de perforación, y llega al punto para extraer el petróleo, va a un equipo de terminación o un equipo de producción para extraerlo y después otro para cerrar el pozo cuando es necesario. Mientras tanto, todo el petróleo que va saliendo es transportado hacia una batería. Las baterías son tan compuestas por un montón de tanques de inmensas dimensiones en donde se va almacenando el petróleo, y justamente desde esa batería o desde ese centro de almacenamiento en tanques gigantescos o piletas API se los conoce, desde ahí va a, mediante un centro de cañerías, va a pasar a
em, a destilería, acá la destilería YPF. Y la destilería va controlando el caudal que ingresa de ciertos puntos, de ciertas baterías que dependen de distintas empresas, y lo va comprando. Entonces ellos les paga a medida que va recibiendo caudal de la batería a la destilería. Y después la destilería empieza todo el proceso de destilación del petróleo crudo, natural, para poder sacar los distintos componentes, naftas, parafinas, desechos o otros compuestos que van a otros tratamientos. Justamente ese periodo de transporte del líquido es algo que se ve mucho acá en la zona, justamente por eso es que encaro esta parte en el transporte del líquido y la incidencia económica que tiene, porque es mucho más fácil reparar una cañería o una bomba que andarle pagando a alguien para reparar un camión completo o comprar un camión completo que hoy no baja de los 3 millones de pesos mínimo desde que lo sacas del lugar. Después el costo de mantenimiento, el costo de acondicionamiento para ponerle el tanque, para ponerlo certificado, pagar la certificación y ponerlo transporte, pagarle al operador, pagarle el sueldo al operador, hacerle el mantenimiento, hacerle la BTV todos los años o cada 6 meses. Y justamente eso genera plata, por eso a veces se evita el transporte de automovilístico o de camión y se reemplaza por el transporte de circuitos hidráulicos en cañería, y por cañería y una bomba de impulsión, una bomba de desplazamiento, una bomba de agua, como podría ser, transporta líquido de un punto a otro. Son bombas que, como transportan en grandes distancias, tienen una gran potencia y un gran consumo de energía eléctrica. Bueno, justamente por eso es que nosotros vamos a encarar un poco el ver esa parte en esta materia durante el año, y justamente en este punto del año, porque no lo vieron antes, porque justamente tienen que tener hidráulica como mínimo, o una mínima noción del contenido de lo que es hidráulica. Y también por el hecho de que, bueno, hoy en día se necesita un título universitario, pero no quita de que gente con suerte o con ayuda de familiares o de cuñas ingresa al EPAS, ingresa a YPF, ingresa a un montón de empresas que trabajan en lo que es producción. Y tener los conocimientos de estos contenidos les ha ayudado un montón, los ha ayudado para poderse ubicar, para que se les sea más fácil el acoplamiento al trabajo, ¿sí? Y nunca está de más conocerlo, siendo que justamente la escuela técnica prepara a las personas para estudios superiores y para salir a un trabajo inmediato lo más pronto posible y lo mejor preparado que se pueda, ¿sí? Así que en base a esas condiciones, estos contenidos siguen estando y los sigo dando por ese motivo. Bien, ahí explica el por qué vemos esto y por qué se ve estos contenidos en la materia. La hidrostática. La hidrostática es la rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos en estado casi estáticos. ¿Por qué? Porque un líquido puede estar en una pileta, una pileta o una pileta de agua, una pelopincho que ustedes tienen generalmente en el patio, o una pecera, o un vaso con agua. Y yo puedo decir, bueno, el líquido está quieto porque yo no lo estoy moviendo, pero realmente adentro del líquido, el líquido nunca está en un estado quieto. Una partícula siempre se está moviendo, está pasando de un lado a otro, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y está moviéndose constantemente. Así que por eso se dice que es casi estático, y es casi estático justamente por eso, porque el líquido, por más que esté en un recipiente cerrado, nunca deja de moverse. Lo consideramos quieto porque a ese movimiento tan pequeño para nosotros es despreciable y no se tiene en cuenta. Así que por eso se estudian los líquidos en reposo, pero siempre se tiene que hacer énfasis es que es casi estático el líquido. Bien, como habrán visto, yo voy a los puntos concretos que me interesa estudiar. No voy a dar hidráulica a la perfección, sino en los puntos que necesitamos para la materia. Y algo principal es la presión hidrostática, que es la fuerza que actúa sobre una superficie, ¿sí? Es muy parecida a la tensión y tiene los mismos valores o las mismas unidades y magnitudes que la tensión, que vieron en resistencia y cálculo de materiales. En el caso de los líquidos, se podría comparar como si fuera el peso del líquido sobre una sección determinada.
Mientras más grande la sección, más grande es el peso del líquido, ¿sí? O más distribuido está el peso del líquido. Tomemos como ejemplo una pecera que contiene agua, y las medidas serán de alto de un metro de alto, ¿sí? Y de 1,5 metros de largo y 80 centímetros de espesor. Es como para que vean las medidas. Y a mí únicamente realmente me interesa el alto, no me interesa el espesor o el ancho. A no ser que yo quiera calcular el volumen, necesito las tres medidas: alto, largo y ancho. Pero únicamente para calcular la presión a mí me interesa la altura. ¿Por qué? Porque depende de la altura, justamente por eso tienen tres puntos acá, punto 1, punto 2 y punto 3. Dependiendo del punto en donde se encuentre, el líquido va a hacer presión sobre la partícula o sobre una determinada superficie. Eh, si estamos en el punto 0, que se toma en la superficie del líquido, en la parte de arriba, no en la parte de abajo, como referencia, justamente no hay líquido encima de la partícula 1. A ver, ¿estoy presentando? Sí, estoy presentando. Bien. No hay líquido arriba de la partícula 1, y como no hay líquido arriba de la partícula 1, no hay líquido haciéndole peso. Entonces es correcto decir que no hay presión sobre la superficie de la partícula, o eso está mal. ¿Hay presión por efecto del líquido sobre la partícula 1 si está flotando? No entendí, profe. ¿Hasta el punto uno está lleno de agua? Ya. Toma como si eso fuera una pecera rectangular en la que tenés un metro de alto. Y vas a tener tres piedras, ¿sí? Ponerle piedras o partículas de telgopol. La primera está flotando, está en la superficie. ¿Hay líquido arriba de la primera piedra o la partícula 1 que lo esté empujando hacia abajo o que le está haciendo presión? Acá, Ah, no, no. bien, no está. Así que es correcto decir que la partícula 1 no tiene presión del líquido. Únicamente está la presión atmosférica, que es la presión del aire que hace sobre la partícula. Que para nosotros la vamos a despreciar, la presión atmosférica. No la vamos a tener en cuenta, pero Sería sí es interesante. importante cuando lo haces el estudio completo. Ganas de- Así que gracias por acotarlo, San Martín, pero aclaramos que la presión atmosférica en este punto nosotros la vamos a descartar porque es muy chica para los valores que vamos a manejar. Entonces, la partícula 1, como está a 0 metros, ¿sí? Yo tomo el eje de referencia en la superficie, ¿sí? En la superficie superior del líquido, no en la parte de lo profundo, en lo de abajo, sino en la parte superior. Ese es mi eje de referencia o mi punto cero. Y si mientras yo desciendo, la altura es positiva, ¿sí? Vamos a tomar esa referencia. Mientras yo desciendo, la altura es positiva. Entonces, la partícula 2 se encuentra a 0,5 metros. Y como se encuentra a 0,5 metros, esta partícula sí va a tener presión del líquido que no tenía la partícula 1. Esta no tenía nada. Y esta sí tiene un poco. Tiene lo que tiene el líquido arriba. El líquido que está arriba de la partícula, ¿sí? Del punto negro 2, hace presión. Y el punto número 3 también. Ahora, entre el punto número 2 y el punto número 3, ¿cuáles creen ustedes que tienen mayor presión por el líquido? El 3, profe. ¿Por qué? ¿Por qué el 3? Pues tiene todo el líquido haciéndole presión. Y el Tiene 2. más líquido que el punto Muy bien. arriba. Tiene más líquido sobre él que el punto número 2. Y más abajo lo aclaro, ¿sí? ¿Cómo calculamos la presión hidrostática? Como pH, P mayúscula, H minúscula, esto es igual al peso específico del líquido gamma por la altura o la profundidad. Recuerden que la altura nosotros la vamos a tomar de arriba hacia abajo, ¿sí? Acá les aclaro que este peso específico del líquido generalmente es, como es peso específico, es unidad de peso, dinas, newton y kilogramo fuerza. ¿Sí? Nosotros vamos a estar trabajando y en libra fuerza. Vamos a estar trabajando en kilogramos fuerza, en libras fuerzas y en newton. Vamos a adoptar los tres sistemas de unidades: sistema internacional, el MKS, el técnico y el inglés. ¿Por qué el inglés? Y porque si algún día a ustedes les toca trabajar en el petróleo o en el EPAS, todo lo que tenga que ver con cañerías,
o bombas y venga de afuera, viene en sistema inglés de libras. Generalmente. Libras, fuerza, pulgada. ¿Sí? Por eso es que yo insisto con ese sistema de unidades. H es la profundidad a la que se encuentra el líquido. O altura tomando de referencia a la superficie. Bien, como dato común y caso universal se conoce que el peso específico del agua es 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Cuando no les dé el peso específico en algún enunciado, ustedes usan ese valor. ¿Queda claro? ¿Cómo, profe? No entendí eso. El peso específico del agua es casi universal, se toma para casi cualquier dato en el mismo, 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Cuando yo no lo dé en algún ejercicio y diga que es agua, que el líquido con el que se está trabajando es agua, y no les doy el peso específico, utilicen ese peso específico. ¿Sí? 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Este, ¿sí? Y la densidad ρ, ¿sí? Este es gamma y esto es ρ. La densidad ρ es de 1000 kilogramos, no es fuerza, es kilogramo masa sobre metro cúbico. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre la densidad y el peso específico? No, no, profe. ¿Nadie recuerda o nadie lo vio? No me acuerdo, profe. Podría explicarlo, Bien. La densidad justamente es la cantidad de masa que tengo en un metro cúbico, en un volumen. Supongamos que vos tenés una caja de cartón de 1 metro de ancho por 1 metro de largo por 1 metro de alto. Ahí vas a tener el volumen 1 metro cúbico. ¿Cuánta masa, o sea, cuánto va a pesar, cuánta masa, cantidad de materia, ¿sí? Por eso es masa, la masa es la cantidad de materia que va a haber adentro de esa caja, ¿sí? Eso es lo que te mide la densidad, te dice cuánta masa, cuánta cantidad de partículas hay ahí adentro. Perdón, cuánta materia, no cantidad de partículas. Eso es otra cosa, se mide en otra unidad generalmente. Ahora, el peso específico te dice que en ese metro cúbico, en esa caja de 1 metro por 1 metro por 1 metro, vas a tener tanto peso de un material, ¿sí? Y acá eso les hago la comparación de un dejo presentar ahí. Les hago la comparación de que hay muchos videos en internet haciéndole bullying a una pequeña chiquita. ¿Qué pesa más? Si yo pongo adentro de una caja, la lleno, ¿sí? Fíjense, voy a buscar la misma caja, dos cajas voy a tener. Las dos tienen 1 metro cúbico, las mismas medidas, pero a una la lleno de tierra y a la otra la lleno de plumas. ¿Qué va a pesar más? Y pesan lo mismo, si tienen la misma cantidad. La tierra. Vuelvan a porque en primer una año, vuelvan a primer año. Y bueno, hay que pensar un poco, profe. No, profe, no puede empezar lo mismo. No, que no pesan lo densidad no es lo mismo. mismo. está en el agua. No pesan lo Sí, mismo. pero o sea, la en tierra, tengo la misma... la tierra es más pesada, ¿no? Claro, la Tierra es más pesada porque entra más cantidad de materia, ¿sí? Y la materia, Pero tiene- cada átomo pesa mucho más, tiene más masa. Claro. Es el mismo volumen, pero no pesa lo mismo. Claro. Muy bien, muy bien. No Entonces, sería si tendría el mismo peso, claro, si era la misma cantidad de peso de plumas como de arena, sí, digamos. Pero serían muchas más cajas de plumas para igualar. claro. Bueno, entonces, imagínense por qué. Si yo pongo un montón de plumas adentro de una caja, ¿van a estar todas pegadas o van a estar medias separadas? Separado. Bien. Vamos. ¿Y la Tierra? Depende, profe. Si las prensas entran más. No, yo las Ah, dejo, porque yo las ustedes... dejo caer. Yo no las voy a prensar, las voy a dejar caer así en estado natural. Ah, bueno, entran menos. Ahí Van a entran quedar todas separadas. Bien. Y si yo dejo caer la Tierra así en estado natural adentro de la caja de 1 metro cúbico, ¿va a estar toda junta o van a Y estar se- muy separadas? Todas juntas. Bien. Justamente,
entre partícula y partícula, entre una pluma y otra, hay mucho espacio. Eso es la densidad. Cuando la densidad de una materia, de un material, es muy baja, te dice que el espacio que hay entre una partícula y una otra partícula es muy grande, ¿sí? Tengo una partícula acá y la otra está más lejos, ¿sí? Entre átomo y átomo hay mucha distancia. Ahora, No sé. Ah, cuando te dicen que el material es muy denso, ¿sí? Te están diciendo que hay muchas partículas en poco espacio, que hay mucha cantidad de átomos en un espacio mucho más reducido. Entonces, un material que tenga alta densidad, como lo es el plomo y los metales, son una cantidad de partículas mucho más mayor en un espacio muy chiquito. Entonces, en un metro cúbico, si vos tenés tomando en cuenta la Tierra, se junta toda y se aprieta y se va ordenando ella misma para ocupar todos los espacios que encuentra. Eso es un material denso, ¿sí? Y la pluma no, tiene su distancia entre una partícula y otra. Ese es un material con poca densidad. El peso específico es exactamente lo mismo, es cuánto pesa esa misma cantidad de materia. Y la relación entre la densidad y el peso específico es la gravedad, ¿sí? Si yo multiplico a la densidad por la gravedad, obtengo el peso específico. Fin de la historia. ¿Se entendió? Bien, si quedaron dudas, por favor díganme, les hago un documento que no tomaría más de una página de lectura, es cortito, donde se explica bien la diferencia de la densidad y el peso específico. Pero es algo que tiene que quedar claro porque lo vamos a trabajar todo el año eso. Así que si no lo entendieron, no se animan a decirme, después lo escriben en Classroom y me dicen y yo les armo el documento. Podría Sería armarlo, para- profe, el documento. Que lo deja ahí, así lo tenemos. Lo armo y lo dejo, entonces si en algún momento se lo olvidan o se confunden, lo buscan y lo leen, ¿sí? No habría Buenísimo. tareas, pero tengan en cuenta, no les voy a dejar tarea de ese documento, pero sí van a utilizar ese contenido todo el año. Así que bueno, se los armo y se los subo, para que se entienda qué es la densidad y gracias. qué es el peso específico. Está bien. Bien, continuamos. Justamente, como les dije, la presión hidrostática se calcula el peso específico por la altura y esto lo hago así. Peso específico por altura es igual a 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico por 0 en la partícula 1. ¿Por qué? Porque estaba en 0 metros. Esto estaba flotando arriba del agua y como no tenía agua arriba, la altura es 0. La presión es 0 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Este metro se cancela con el cubo y reduce su potencia una unidad. Es decir, pasa de metro cúbico a metro cuadrado. Ahora, si yo estoy a 0,5 metros de la pileta de agua, ¿sí? O de la pecera, fíjense que tengo 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico por 0,5 metros. La partícula 2 está a 500 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado de presión. Esa partícula recibe 500 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado en toda su superficie, ¿sí? Ahora, si yo voy más profundo, justamente esto se incrementa. Fíjense que a multiplicar por 1, el valor de la presión va a ser el mismo que el del peso específico. Va a ser 1000 kilogramos fuerza, pero sobre metro cuadrado. De esta manera, esto pasa también, y le pasa mucho a los buzos, cuando alguien va a bucear, a los submarinos. Mientras más profundo va en el mar, tiene más presión del agua que lo quiere comprimir. Por eso los buzos diseñan trajes especiales para que la presión del agua no les afecte. Eso, profe, ¿qué son los trajes que la presión? ¿De qué están hechos? ¿Cómo? Perdón. Los trajes de los buzos, ¿de qué están hechos que la presión no afecte? Y si es de buzo de poca profundidad, me parece que el límite era 40 o 50 metros de neopren. Y después los otros ya tienen una capa aislante de, no sé, creo que era una estructura de tela con aluminio o algo así, o una tela reforzada. Era un material compuesto textil, no me acuerdo así bien cómo, porque lo vi hace años y en una noticia, nunca lo estudié realmente. Ah, bueno, gracias. Pero sí sé que lo tienen en cuenta para el diseño de submarinos, porque el submarino sí puede bajar a grandes profundidades, bajando más de 100 metros de profundidad abajo sobre el nivel del mar, y eso le da mucha presión, porque justamente el agua salada, al tener minerales,
la hace más pesada. Entonces el peso específico no es 1000, pasa a ser 1100, 1030, 1150 veces el peso específico, según la densidad de partículas que tenga. Y como es un mayor peso específico, te hace más presión y puede deformar a los metales. Y después vamos a estudiar el por qué justamente son medio cilíndricos los submarinos. Es un pequeño punto interesante. Bueno, si tienen que calcular la presión hidrostática, que tienen ejercicio para hacerlo, tienen que hacerlo con esta ecuación, ¿sí? Ahora, a veces a nosotros, dentro de los ejercicios que vamos a hacer, nos sirve calcular la altura. Entonces, te dan la presión a veces como dato, te dan el peso específico del líquido y te dicen, bueno, pero yo quiero la altura. Si vos la despejás justamente de la misma ecuación, te queda que la altura es el peso hidrostático dividido el peso específico del líquido. De esta manera el resultado te quedan metros, ¿sí? Y es normal a veces encontrar en algunos manuales que te dicen la presión es de 15 metros. Pero vos decís, ¿eso es una unidad de distancia o para medir largo o alto? ¿Cómo voy a medir la unidad de presión en metros? No está mal, pasa que justamente dicen metro columna del líquido, MCL, o metro columna de agua, a veces lo toman normalmente. Me indica que ese es el valor de la presión si yo tengo un metro o el metro de ese líquido encima. ¿Se entiende? Porque a veces se busca la altura. Sí, profe. Si no se entendió, vamos a ver ejercicios con el siguiente tema, pérdida de carga, que es el primer tema específico de la materia. Ahí vamos a ver el por qué a veces se utiliza la presión en metros. Sirve mucho poder expresar la presión en metros, y vamos a ir profundizando el por qué. Acá tienen el contexto teórico de por qué se hace así, ¿sí? Y bueno, la hidrodinámica. De hidrostática, esto es lo único que me interesa, para resumirlo. Hidrodinámica. Esta es la rama de la física que estudia el movimiento del fluido. Quiere decir cuando el líquido está en movimiento y empieza a moverse, o sea que hay un movimiento y una velocidad del líquido. Tiene una velocidad, o sea que recorre una cierta distancia en un cierto tiempo. Y si yo estoy transportando líquido, estoy transportando una cierta cantidad de material o de líquido en un determinado tiempo. Y esto lo voy a conocer como caudal. La cantidad de líquido, el volumen, ¿sí? En metros cúbicos, en decímetros cúbicos, en litros, ¿sí? O en galones, me va a interesar. Si se mueven 5 litros por segundo, eso es una unidad de caudal. ¿Alguien sabe cuántos litros salen por minuto en la canilla de su casa? No, Y no depende igual de cuánto la... Bien. Dato para que averigüe. ¿Cuántos litros por minuto salen de la canilla de su casa? Así que van a tener que averiguarlo para la próxima clase. Bueno. Entonces, ¿Cómo dijo, profe? ¿cuántos litros por minuto salen de la canilla, ¿sí? de la canilla del lavadero de plato, de la bacha, de la mesada, o de la canilla del patio? ¿Sí? ¿Cuántos litros por minuto salen? ¿Cuánta agua sale? ¿Sí? Si vos querés medir el agua y la medís en cantidad de... Si el movimiento es la cantidad de volumen por tiempo. Tantos litros por minuto. Si vos estás midiendo litros por minuto, estás midiendo en volumen. ¿Sí? A veces el caudal también se necesita con esta fórmula. O sea, yo quiero calcular el caudal. Bueno, te dicen, bueno, se mueve a tanta velocidad y va por tal cañería. Entonces, si se mueve a 10 metros por segundo en una cañería de 2 centímetros cuadrados, ¿sí? Tengo un caudal de 20 metros cúbicos por segundo, ¿no? 10 por 2. ¿Eso que dice estaba bien? 10 metros por ¿cómo, segundo. profe? Fíjense en la ecuación esta. Se los voy a subrayar. Yo quiero averiguar el caudal, que es lo que a mí me interesa.
Y me dicen que la velocidad, ¿sí? La velocidad es igual a 2 metros sobre segundo. Pero la sección S es igual a 2 centímetros elevado al cuadrado. Yo puedo multiplicar Tiene- así nomás y decir que, perdón, no es 2, es 10. La velocidad es 10 metros por No. segundo. ¿No tiene que poner 2 centímetros, pasarlo a metro? Muy bien, muy bien. Tengo que pasar los centímetros cuadrados a metro cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que tendría que hacer. Y ahí sí voy a poder multiplicar y voy a poder tener el valor del caudal. ¿Sí? Estos serían 0. 0,00002. A ver, centímetros, decímetros. No, tengo un 0 más. Ahí está. Y ahora sí tengo metro elevado al cuadrado. Si lo multiplico, ahí sí voy a tener un caudal Q igual a 0,002. Y ahora sí son metros cúbicos sobre segundo. Bien. Esta es otra forma de calcular el caudal o el movimiento de un líquido cuando pasa a una cierta velocidad por una cañería. Entonces el líquido ustedes lo van a poder encontrar calculando el volumen dividido por el tiempo o multiplicando la velocidad con la que se mueve por la sección. ¿Sí? Bueno, luego de eso, el movimiento del líquido, o sea, si yo considero que la cañería tiene la misma sección, al mismo diámetro, el caudal no va a cambiar nunca. Pero ¿qué pasa si yo cambio el diámetro? Y acá es donde entró Bernoulli con su teorema que viene a complicar la vida. Y dijo, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una presión 1, ¿sí? que pasa por una determinada sección, ¿sí? un área 1, y justamente esa presión a mí me empuja una determinada fuerza en el líquido. El líquido se mueve con cierta velocidad y si hay velocidad de movimiento y fuerza de empuje del líquido. Bueno, aparte el líquido está elevado a una determinada altura, o sea, tiene una altura de referencia. Pero yo después con el paso de la cañería, yo voy haciendo que se agrande la cañería y pasa por una sección más grande. La altura a la que va a salir el líquido va a ser una altura mucho mayor, ¿sí? La velocidad va a ser la misma, va a salir con la misma fuerza el líquido por la segunda boca, la más grande que No, entró. va a perder presión. Bien, va a perder presión y no se explicaban por qué. Y bueno, acá está el porqué. Esto prácticamente es una conservación de energía. ¿Se acuerdan de energía mecánica? Sí. Bien. ¿Qué es la energía mecánica? No. ¿Cómo, profe? ¿Qué es la energía entendí. mecánica? ¿Eso? La energía de trabajo, o sea, lo que mueve ¿Qué capo, el guacho ese? la materia. Oh, profe, está prendido el micrófono, un capo el amigo. Yo le iba a decir. La energía es el movimiento en un determinado tiempo, es el trabajo que hay en una partícula en un determinado tiempo. O sea que se tiene que... Si yo me refiero a trabajo, digo fuerza por distancia. Quiere decir que si hay velocidad, hay fuerza. O sea, perdón, si hay velocidad, hay aceleración generalmente. Y si hay aceleración, es masa por aceleración, es fuerza. Hay fuerza por distancia, hay trabajo. ¿Sí? O sea, es una seguidilla de ecuaciones que te dicen que si hay algo que se está moviendo en una determinada distancia, hay un trabajo que lo está haciendo que se mueva, ¿sí? Porque las cosas no se mueven mágicamente, ¿sí? Si no daría lugar a la teoría de los fantasmas que existen. Así que, si hay algo que se mueve de un punto a otro, hay una fuerza que lo está moviendo. Ahora, esa fuerza que lo mueve en esa distancia hace un trabajo. Ese es el trabajo, la potencia generalmente que calculaban en física de tercero, tendrán que haberlo visto, y si no vamos a verlo ahora, y lo van a ver conmigo en los siguientes prácticos. Y esa potencia, si yo la mido en una cierta cantidad de tiempo, obtengo energía, ¿sí? Ahora, la energía es algo que está presente, que existe, que no se crea, que no se destruye. Ese es el principio de conservación de la energía.
Pero hay distintos tipos de energía. ¿Sí? La energía se manifiesta en un montón de maneras, en calor, en velocidad, energía potencial, energía de altura, en energía de movimiento, ¿sí? Energía circular, energía de movimiento rectilíneo, energía eléctrica. ¿Sí? Son distintas manifestaciones de la energía y la materia es otra. ¿Sí? Y eso, si no lo sabían, eso lo dejó Einstein, que E igual a mc al cuadrado, quiere decir que la materia es un estado de la energía, nada más que pasa a ser material, lo podemos ver y cuantificar de una manera más concreta. Ahora, tenemos una presión 1, que esa es la presión con la que viene, la fuerza con la que viene empujando todo el líquido. Acá este término me dice que es un medio de D por B1 al cuadrado. Acá tengo el término de energía, ¿sí? El diámetro, perdón, no es el diámetro, este acá confunde D con la densidad del líquido, ¿sí? Y acá tenemos el término de energía cinética. Recuerden que mide la masa por la velocidad al cuadrado, era la energía cinética. Y acá tengo la energía potencial, que era masa por gravedad por altura, ¿sí? O masa por gravedad, y eso a mí me da el peso, y acá tengo el peso específico cuando veo D1 por G, que es el peso específico. Multiplicado por la altura, acá voy a tener el término de la energía potencial. Y como es una energía mecánica, la energía mecánica en el punto 1 acá se tiene que conservar y tiene que ser la misma energía que sale en el punto 2, que sale por la boca. Entonces, si hubo una variación de velocidad, si la velocidad se disminuyó y la presión de salida en 2 bajó, quiere decir que la energía potencial sí o sí aumentó, porque si no yo tengo una pérdida de energía y acá ya no estoy considerando pérdidas de energía. Bernoulli empezó a trabajar con esto y dijo, bueno, si yo voy a tener un circuito de mangueras o de cañerías conectados en el que les voy a variar el diámetro, voy a poder bajar o aumentar la presión. ¿Sí? Porque acá yo consideré que la presión bajaba cuando el agua viaja desde el H1 hasta H2. Pero si yo hago al revés, paso de H2 a H1, yo estoy aumentando la cantidad de energía, aumenta la velocidad de salida y la presión. Y eso realmente no es tan así. Si bien es un concepto bien abordado que llegó Bernoulli, pero acá nos jode un pequeño problemita, que es el rozamiento. El rozamiento dentro del líquido con la cañería me está jodiendo porque me genera una fuerza en contra que me disminuye presión, y ahí es donde yo tengo una pérdida grande de potencia o una pérdida enorme de presión de agua, con la que a veces yo agarro, y si no tengo en cuenta el rozamiento, puedo diseñar un circuito hidráulico para transportar agua y al final del conducto no sale nada. ¿Sí? Por eso es importante este tema de la parte de Bernoulli, que es abordarlo de manera teórica. No piensen que van a hacer estas ecuaciones conmigo, no le veo el sentido, por lo menos conmigo este año, pero sí vamos a considerar el concepto de Bernoulli de la variación de presión. ¿Sí? El líquido se mueve con una determinada energía de movimiento, y cuando pasa a una sección más grande o más chica, o a una sección que está a una altura más grande, esa energía va a cambiar. Y a mí me puede jugar en contra o me puede jugar a favor. Y si yo a esto acá le conecto una bomba y quiero impulsar el líquido, si esta altura es muy grande, capaz que la bomba nunca alcanza a tirar la presión necesaria para que salga agua y la bomba se quema. Entonces, ahí es donde entra el análisis de nuestra materia. Pero para eso tienen que tener en cuenta lo que dice acá y responder esta preguntita de acá. ¿Sí? Bueno, el líquido dentro de un conducto se puede mover de una manera. Régimen laminar, cuando el líquido viaja lento, despacio, sin ningún problema, ¿sí? El líquido se mueve de una manera constante, o a veces lo hace de una manera turbulenta. Y acá siempre doy el ejemplo de que cuando se corta el agua y vos abrís la canilla de agua, sentís que el agua empieza dando golpes y sale media blanca por la cantidad de burbujas que tiene adentro. ¿Lo han notado cuando sacan agua del patio? ¿O de una manguera? ¿O de la misma canilla de la casa? Bueno, justamente ese tipo de movimiento quiere decir que está saliendo a una presión grande, ¿sí? Con una velocidad alta, y el líquido entra en un estado de remolineo, un estado de régimen turbulento. Ese régimen a mí me interesa porque me puede
o a afectar negativamente o a afectar positivamente. Me puede servir a veces que el líquido se mueva de manera turbulenta me puede servir que el líquido que se mueva de manera laminar. ¿Cómo determino en qué flujo está el líquido? ¿Cómo se transporta? Si es turbulento o laminar. Lo hago con el número de Reynolds. ¿Sí? El número de Reynolds es un valor, se investigó y se creó justamente para determinar cuál es el punto de régimen laminar o cuál es el punto de régimen turbulento. Y de esta manera poder calcularlo con esta simple ecuación, ¿sí? Que está acá, o con esta que está acá abajo, que es más cortita todavía, más linda y es la que más me gusta usar a mí. Y con cualquiera de las dos obtengo el número de Reynolds. Justamente, esta es una simplificación que agarra mu dividido la densidad, ¿sí? Divide mu por la densidad y obtengo otro tipo de viscosidad. Mu es una viscosidad, es la viscosidad dinámica, la viscosidad de movimiento, ¿sí? del líquido. Y B es nu. Nu es la viscosidad cinemática, la de la energía del movimiento. Así que esta generalmente la que van a utilizar. Tienen ejercicio, lo que tienen que hacer es sacar los datos, ¿sí? Y ahora cuando obtengo el resultado voy a tener un resultado que no tiene unidades de medida, así que no se sorprenda si cancelan todas las unidades de medida, es normal. El número de Reynolds vamos a considerarlo de esta manera, ¿sí? Nosotros dentro de la materia, si queremos hacer un estudio mucho más perfeccionista, en realidad hay un régimen transitorio. El número de Reynolds se considera laminar cuando es menor a 2000. Cuando el número de Reynolds es mayor a 2000 es un régimen turbulento. ¿Sí? Bueno. Ahí termina todo, la teoría o el repaso hidráulica que tendrían que conocer, y si no, ya lo conocen, lo acabo de explicar. Si hace falta otra clase, lo hacemos, no hay ningún problema. Acá tienen la parte de hidrodinámica, hidrostática, y luego empieza la parte de hidrostática, ¿sí? Y el número de Reynolds. Si les hace falta algún dato del número de Reynolds, acá tienen las dos tablas para utilizar y conocer los valores de mu o de nu, la viscosidad, ¿sí? Viscosidad cinemática es la B corta, ¿sí? Y acá tienen, fíjense en las unidades, metro cuadrado sobre segundo, y acá dice por 10 a la menos 4 metro cuadrado sobre segundo, ¿sí? Así que tengan en cuenta esto cuando lean los enunciados, porque a veces no les doy en estos de acá la viscosidad y la tienen que sacar de estas dos tablitas, ¿sí? Ejercicios de ejemplo o ejemplos de ejercicio, acá tienen cómo resolverlo, tienen el pasaje de volumen, de tiempo, para que lo recuerden, si no lo saben, porque muchos se En equivocaron. la segunda tabla quiere decir que es el número que hay por 10 a la menos 4. Exacto, es así. Bueno, entonces, Bien. Acá tienen ejercicios de ejemplo, uno de cada uno de caudal, uno de número de Reynolds y uno de presión hidrostática. Son los tres temas fundamentales con los que comenzamos, ¿sí? Así que buena suerte. Si hay algún problemita me avisan. Si necesitan una clase de consulta la tienen, la hacemos. Lo único que quiero acotar es que el número 7 es un ejercicio de razonamiento, no de cálculo. Si quieren hacer cálculo, háganlo, si es que les sirve a ustedes. Pero el número 7 es un ejercicio de razonamiento, tienen que pensarlo para resolverlo. Se puede resolver sin hacer un cálculo, les adelanto. Así que bueno, eso es todo por hoy, chicos. ¿Quedó alguna duda? Profe, ¿para cuándo el trabajo ese? El martes que viene. Ah, del... Si se les No, complica, ahí lo estaríamos, tenemos al profe. jueves y el martes hacemos una clase de consulta, pero escríbanme y avisen. bueno, ¿Sí? Eso es todo por hoy, chicos. Los dejo porque van a tener clase de mantenimiento con la profesora Carla San Martín. Creo que no la conocían a ella. Ella iba a empezar con ustedes 4:30 ahora, así que los dejo ahora. Y con ella también van a tener la materia laboratorio de ensayo de máquinas y motores. ¿Sí? La tomó esta semana porque el profesor del año pasado renunció, diría. Así que ella tomó la materia y bueno, mucha suerte con ella. Que anden muy bien. Ya no los veo hasta el martes que viene. Suerte. Que finalicen bien la semana y tengan un buen fin de semana. Gracias. gracias, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos.